Ok, Ya listo, ya está grabando. sí. Bien, entonces sean todos bienvenidos. La gente de Colombia, de Venezuela, de México, de Estados Unidos, de Ecuador y no sé si habrá gente de Perú y Bolivia por ahí. Sean todos bienvenidos al tema de hoy que promete ser bien interesante. No, note lo que me llegó por ahí de una información de una revista prestigiosa. Dice que los adultos que sufren de estrés tienen 4 veces más probabilidades de morir de enfermedad cardíaca y casi 3 veces más probabilidades de morir por cualquier causa en comparación con las personas sin estrés. Imagínense esa nota de prensa que me llegó por acá de una revista conocida a nivel mundial. Señores, el estrés. Vamos a hablar todo lo que es el mecanismo de acción para el estrés. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando tenemos un estrés prolongado? ¿Cuántos tipos de estrés hay? ¿El estrés es malo o es bueno? Eso lo vamos a ver entonces a continuación. Vamos acá entonces a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla, por acá pantalla. Bueno, aquí vemos una de las caras del estrés. Vamos a ver por acá si está compartiendo bien todo. Ok, veamos aquí. Sí, ya se está compartiendo. Señores, las caras del estrés. ¿Qué ocurre en nuestro organismo cuando estamos estresados? Y peor aún, ¿qué ocurre cuando ese estrés es prolongado? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? ¿Tendrá que ver, tendrá que ver la alimentación con el estrés? ¿Tendrá relación? ¿O es simplemente cuestión de emociones, cuestiones psicosomáticas, como algunos otros dicen? Vamos a ver al final cuán importante es la nutrición para evitar ese estrés prolongado que nos puede cobrar hasta la vida. Vamos entonces a continuación a ver qué es el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, una publicación nos dice que el estrés es una respuesta del cuerpo que estimula al cerebro y al sistema nervioso y endocrino y te prepara para pelear o huir. Note cómo lo expresa esta publicación. Realmente, ¿qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Qué ocurre en el sistema nervioso? ¿Qué pasa con nuestro sistema hormonal realmente cuando hay estrés? ¿Y en qué sentido nos prepara el estrés para defendernos, incluso pelear, huir, salir corriendo? Todas estas cosas ocurren cuando hay el estrés. Entonces, mis amigos, es importante que entendamos lo delicado y lo peligroso que puede ser el estrés en el caso de nosotros. Ahora bien, quiero, quiero que en este caso sepamos diferenciar, sepamos diferenciar entre lo que es eustrés y distrés. Es decir, digamos que el estrés se puede dividir en dos formas. Se le llama eustrés o hay otro tipo de estrés que se llama distrés. Los dos son estrés. ¿Qué diferencia hay entre el eustrés y el distrés? Señores, podemos decirlo de esta forma. Un estrés bueno y un estrés malo. Así de sencillo. Cuando el estrés está en la fase de
eustrés es importante porque esto va a hacer que nuestro organismo se prepare para defenderse. Así de sencillo. Es importante, a veces de vida o muerte, que el estrés llamado eustrés esté activo a la hora de dar una respuesta a algo que nos esté amenazando. A veces de vida o muerte. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué ocurre en nuestro organismo cuando el eustrés está presente? Ahora, cuando el eustrés ya se hace prolongado, pasó el peligro y continúa, entonces se le llama distrés. El distrés en este caso, podríamos definirlo como la manifestación de sensaciones negativas cuando lo que tienes que hacer y lo que puedes llevar a cabo no coincide, entonces aparece el distrés. Hay niveles altos de angustia, ansiedad, cambio de carácter, entre otras cosas. Ya vamos a ver el mecanismo de acción que ocurre en nuestro organismo cuando pasamos del eustrés al distrés. Entonces, recuerden, hay un estrés bueno, normal, y hay un estrés malo, patológico, que nos puede inclusive matar, y ya van a ver por qué. Y por otra parte, el eustrés es el estrés bueno, que es importante que se active cuando tenemos una situación que pueda amenazarnos en cualquier índole. Es normal que ocurra y debe ocurrir, debe estar allí el eustrés. Pero una vez que pasa el peligro, una vez que ya no hay una situación que nos amenace, debería pasar ese estado y volver a la normalidad. Cuando no volvemos a la normalidad, entonces sigue ese estrés avanzando cuando ya no hay inclusive peligro, si es posible, ya todo pasó, entonces ahí se transforma en el estrés malo llamado distrés. Entonces hay un distrés bueno, hay un distrés malo. ¿Cuáles son las zonas del cerebro que se ven involucradas cuando hay estrés? Vamos a hablar en este caso de tres zonas del cerebro. Una es el hipotálamo, el otro es la amígdala y el hipocampo. No vamos a confundir las amígdalas que están en nuestro sistema, en el cuello allí. No, ese es otra amígdala. En el cerebro hay otra amígdala. Y ya vamos a ver cuál es la función de ella. O pudiéramos hablar de una vez de ella. La amígdala, según los estudios en psicología, la amígdala tiene que ver con las emociones. Es una estructura que se activa cuando hay miedo, inclusive cuando hay ira y de hecho placer. Tiene que ver con las emociones. El estrés inicia aquí, en la amígdala. Aquí todo empieza. Todo empieza, se activa la amígdala del cerebro y empieza a estimular al hipotálamo. Aquí también lo ven. El hipotálamo lo estimula para que empiece a producir varias hormonas. El hipotálamo activa al sistema endocrino y empieza a producir varias hormonas. Y luego entonces en el hipocampo se guarda como la memoria de lo que ocurrió. Y más tarde, cuando nos enfrentemos a la misma situación, se activa la amígdala ante ese peligro, porque ya el hipocampo tiene la memoria de lo que ya ocurrió. Cuando nos enfrentemos a una situación parecida, se activa la amígdala de nuevo para producir Norquis, listo, para producir entonces un estímulo al hipotálamo. Y es el hipotálamo el que activa al sistema endocrino a producir varias hormonas que tienen que ver con el estrés. Ahí está el cortisol,
está la adrenalina, la dopamina, la grelina, entre otras. Varias hormonas que ya vamos a ir viendo cómo nos afectan cuando se produce de manera precipitada ante una amenaza continua, como es el distrés en este caso. Y luego entonces el hipocampo es la memoria que va a estar ahí pendiente cuando ocurra otra situación para activar la amígdala y luego se sigue cumpliendo el ciclo. Entonces es importante que conozcamos que en nuestro cerebro hay un lugar, ahí lo ven, que se llama amígdala y es la responsable de activar todo, el miedo, la ira, inclusive el placer. Entonces vean cómo eso funciona. Ahora bien, el estrés, cuando ya se hace patológico, la parte del estrés, que es el distrés, empieza a producir hormonas en el cuerpo. Hormonas que son buenas, pero ante esta respuesta del estrés se producen de manera desordenada que produce varias influencias en el cuerpo. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol, el cortisol tiene que ver con el miedo. Cuando hay miedo, se activa el cortisol de inmediato y esto va a hacer que el organismo deje de llevar la sangre a ciertos órganos y desvía la sangre hacia los músculos, más que todo de los pies. ¿No ha notado que cuando alguien siente miedo, terror, se pone blanco? Porque justamente en ese momento, el cortisol que produce, recuerden que la amígdala del cerebro se activa y ordena al hipotálamo que esta a su vez active varias hormonas, entre ellas el cortisol. Cuando el cortisol se activa, una de las consecuencias del cortisol es lo siguiente: corta el suministro de sangre a varios órganos del cuerpo y manda la sangre hacia los músculos, en especial a los pies. ¿Por qué a los pies? Porque prepara al cuerpo para correr. Es por eso que a veces alguien puede saltar un obstáculo cuando tiene miedo, algo que no haría en un momento normal, porque el organismo se prepara para huir del peligro. Y por otra parte, se activa la amígdala, activa al hipotálamo a que induzca, a que se produzca adrenalina, sube la adrenalina, que también es una respuesta de lucha o huida, una de las dos. En ese momento, la presión sanguínea sube, aumenta. Recuerden que el corazón también es un músculo. Por eso es que a veces hay esa taquicardia cuando hay un susto, cuando hay que correr, cuando hay que huir ante un miedo a una amenaza de la vida. Ahora bien, vean esto desde ya. Capten esto desde ya. Si el estrés, si el estrés hace que se corte el suministro de sangre a varios órganos del cuerpo y lo envía hacia los pies para huir, correr. Entonces, imagínese si ciertos órganos del cuerpo continúa largo rato sin suministro de oxígeno. Ya están viendo. Entonces, un estrés prolongado donde algunos órganos tarden en recibir sangre y oxigenación puede ser dañino para ciertos órganos. De hecho, se pueden producir daños irreversibles para ciertos órganos cuando pasa largo tiempo sin suministro de sangre y de oxígeno. Entonces, ya por aquí pueden darse cuenta
las consecuencias de un estrés prolongado, o sea, el distrés. Es correcto que si nos enfrentamos a una amenaza, en ese momento el cuerpo se prepare para huir, correr, y es normal que el organismo corte el suministro de sangre y oxígeno a ciertos órganos y lo envíe todos los pies para correr. Pero ¿qué pasa si continúa en ese estado? Ya empiezan a ver por qué pudiera ser patológico entonces el distrés. Ok, ¿Cuáles son los síntomas del distrés o el estrés crónico? Que es lo mismo. El estrés crónico es el mismo distrés o el estrés malo. El estrés crónico es cuando se alarga un estrés que puede ser normal en un momento de peligro. ¿Cuáles son algunas de las cosas que se van a manifestar en nuestro cuerpo? Ahí vemos algunas. Trastornos del sueño y alimenticios. ¿Por qué trastornos del sueño? Porque el estrés induce a producir cortisol, adrenalina, y esas hormonas combaten la hormona, o sea, son antagonistas de la melatonina, que es la hormona del sueño. Y recuerden, ¿quién ante un peligro amenazante le va a dar sueño? Más bien el cuerpo lo pone en alerta. Por eso es que hay trastorno del sueño, ya que la amígdala le ordena al hipotálamo a producir hormonas que dan las alertas, como es el cortisol, la adrenalina, en algunos casos la grelina, la noradrenalina también es otra hormona que entra en juego. Entonces, estas hormonas crean un estado de alerta y, por supuesto, si hay un peligro, si hay una amenaza, no va a haber melatonina. Se altera la melatonina y no vas a dormir. Por eso es que algunos sufren de insomnio. ¿Y qué hay de los trastornos alimenticios? Aquí pasa algo muy interesante con los trastornos alimenticios, porque pueden ocurrir los dos extremos. Pueden ocurrir los dos extremos. Capten esto ahora. Recuerden que hay, recuerden que hay ansiedad y hay depresión. Vamos a diferenciar para poder llegar aquí a los trastornos alimentarios. Vamos a explicar primero qué diferencias hay entre la ansiedad y la depresión, que son dos emociones que la pueden conllevar un estrés. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión? La ansiedad tiene que ver con estar preocupado por el futuro. La depresión tiene que ver por estar preocupado por el pasado. Cuando un estrés lleva a la ansiedad, puede activar una hormona que se llama grelina, que es la hormona del hambre. Entonces, está relacionada la grelina con la ansiedad. Ahora, ¿qué hace la grelina en el cuerpo? La grelina es la hormona del hambre. La grelina es la hormona del hambre y esta hormona se dispara cuando hay ansiedad. Por el contrario, cuando hay depresión, entonces el hipotálamo induce al sistema endocrino a que produzca otra hormona llamada lectina. La lectina tiene relación con la depresión, estar angustiado por cosas del pasado. Entonces, ¿qué es la lectina? La lectina es la hormona contraria a la grelina, que es la hormona del hambre. La lectina es la hormona de la saciedad. Entonces, cuando alguien está deprimido, siente que no tiene apetito. Se disparó la lectina. Se siente que no le da hambre y no come. ¿Notaron allí el trastorno?
Notaron el trastorno. Cuando hay ansiedad, Elsie Silva, micrófono. Cuando hay ansiedad, se dispara la grelina de manera desproporcionada y produce mucha hambre con la ansiedad. La ansiedad, temor al futuro, miedo al futuro. Cuando hay depresión, se dispara otra hormona llamada leptina, que es el contrario, quita el hambre. Entonces, cuando hay ansiedad, algunos pueden comer muchos y llegan a ser obesos. Por el contrario, los que se deprimen llegan a perder mucha masa muscular, pierden peso. Ya ven por qué entonces el estrés lleva también a trastornos alimentarios. Por otra parte, el estrés también trae problemas cutáneos. Al haber estrés, se disparan varias hormonas que tienen que ver con la piel. De hecho, a veces no han sentido que cuando hay un peligro se eriza la piel también se ve afectada y pueden haber muchos problemas a nivel de la piel. El estrés puede activar problemas autoinmunes en el cuerpo y hacer que el cuerpo empiece a atacar a su mismo organismo y empieza a producir dolores corporales. Vean cómo una cosa va llevando a la otra. Muchas personas tienen un sistema inmunológico excitado o alterado y esta genera en ellos problemas autoinmunes. Cuando hay estrés, activa más estos problemas autoinmunes y es el mismo organismo empieza a atacarse a sí mismo. Como hay contracción muscular y el cuerpo produce unos ácidos, entre ellos ácido láctico, que debe circular en el cuerpo, pero como hay tensión muscular ante el estrés, esos ácidos lácticos se acumulan en el músculo y ¿qué creen? Los inflama, los inflama y crea dolor, porque el músculo está contraído y pudiéramos decir el músculo está estresado, literalmente. Y claro que va a llevar a dolores en el cuerpo. Y por supuesto que ante todo esto, si uno no duerme bien, hay trastornos alimentarios, problemas en la piel, dolores en el cuerpo, por supuesto que vamos a estar inquietos e irritables. ¿Quién se va a sentir bien ante todos estos síntomas de un estrés crónico? Ahora, cuáles son algunas de las molestias que puede seguir produciendo el estrés? Bueno, se mencionan varias en esta otra lámina. Dolores de cabeza, de espalda, presión en el pecho y la garganta, cansancio, fatigas, alteraciones del patrón del sueño, disminución de la respuesta inmunológica, alteraciones del apetito y molestias gastrointestinales. Puede haber un aumento o disminución del deseo sexual o indiferencia sexual. Y los mismos nervios de la piel se ven inflamados, se ven irritados. Todo esto a causa del estrés. Noten entonces, amigos, cómo el cuerpo reacciona, cómo el cuerpo reacciona ante el distrés, que es el estrés prolongado. ¿Cómo reacciona el sistema nervioso? Vamos a ver aquí cómo cada sistema se ve afectado cuando hay estrés. El sistema nervioso desvía la energía para alejarse del peligro. Es decir, cuando se produce la adrenalina y el cortisol, inducido por el hipotálamo, que da esta orden al sistema endocrino, entonces dijimos ya de que deja de llegar sangre a varios órganos del cuerpo y muchos de ellos, de esta sangre y oxígeno se va hacia los pies porque hay que correr y alejarse del peligro. Así literalmente. Esto lo causa el sistema nervioso. Esto
puede llevar a muchos problemas, porque si un órgano de nuestro cuerpo pasa un periodo muy prolongado sin recibir sangre, este se puede ver seriamente afectado. Y esta orden la da es el sistema nervioso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el sistema músculo esquelético? Bueno, los músculos se tensan, como lo dijimos hace poco, y esto puede desencadenar en migrañas, dolores de cabeza, dolores musculares. Recuerden que al ponerse tensos los músculos, deja de circular la sangre en ellos como debe ser, y se para, de momento se paraliza la desintoxicación de ellos. De hecho, hablando de pararse la desintoxicación, inclusive también se para la digestión. Es un momento de estrés. Por eso es que a veces, por eso es que a veces muchas personas, después de un estrés, de un miedo así repentino, empiezan a vomitar, porque los músculos del estómago también se paralizan. Entonces eso desencadena unas reacciones en el cuerpo, y entre ellos se para la digestión, se detiene, porque el cuerpo considera que la prioridad ahorita es correr, saltar, para huir del peligro. Entonces, todos los músculos del cuerpo se ponen tensos, paran el proceso también de desintoxicación. Entre ellos se acumula el ácido láctico en el músculo, se inflama y duele. ¿Qué pasa con el sistema cardiovascular en momento de estrés? Para todo es bien sabido que ese músculo llamado corazón aumenta su ritmo cardíaco, suben los latidos, y esto puede hacer de que hayan ciertos problemas en las arterias del corazón, y puede inclusive morir en el acto por un paro cardíaco. ¿Cuántas personas no se han muerto por el estrés a consecuencia de un paro cardíaco producida por ese distrés? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo, en el sistema respiratorio? Bueno, todos sabemos que cuando estamos ante un peligro, empezamos a respirar con dificultad. El cuerpo está buscando como ante el pánico, entonces empieza a buscar como una hiperventilación, a oxigenarse, respira más rápido. Señores, esto es muy importante. Vamos a hacer buenas respiraciones cuando usted esté estresado. Por ejemplo, aquí quiero aprovechar darle una técnica de qué hacer con nuestra respiración en un momento de estrés. La técnica se llama 5x5. Escuche bien. Cuando usted haga esta técnica, que tiene que ver con la respiración, después que la haga, usted va a sentir la diferencia en su organismo. Si usted, ok, si usted entonces siente que hay estrés, hay una técnica en la respiración que se le voy a dar a continuación, y verá que después que la haga va a sentir la diferencia. La técnica se llama 5x5. ¿Qué significa eso? Usted se va a relajar, va a aspirar aire. Y mientras aspira, usted va a contar hasta 5. Luego usted retiene ese aire en los pulmones, y mientras está retenido, cuenta hasta 5. Luego usted exhala, bota ese aire poco a poco y cuenta hasta 5. Luego también deja los pulmones sin aire y cuenta hasta 5. Y repite el ciclo 5 veces. Esa es una... Nelson Mariguitar, Nelson, micrófono.
Entonces, captaron la técnica del 5x5 de la respiración. No se imagina lo importante que es esta técnica. Póngala en práctica. Si quiere, después que de este Zoom, si hay un estrés que lo está mortificando, usted va a sentarse tranquilo, relajado y haga la técnica 5x5. Lo repito, respira mientras cuenta 5. Detiene el aire en los pulmones y allí cuenta 5. Luego exhala y bota ese aire mientras cuenta hasta 5. Se queda sin aire en los pulmones, cuenta hasta 5. Y repite eso 5 veces y verás cómo empieza a fluir las ideas, cómo vas a ver y manejar tu estrés de otra forma. Entonces recuerda eso, 5x5. Ahora, ¿cómo se ve afectado nuestro sistema endocrino? Bueno, ya dijimos que hay una zona del cerebro llamado amígdala del cerebro. En el cerebro también hay una amígdala. Esa amígdala es la primera que se acciona cuando hay un peligro, ya sea real o psicológico, porque a veces hay personas que andan siempre como la defensiva. Pero se activa la amígdala y esta amígdala incentiva al hipotálamo a que dé la orden a producir hormonas al sistema endocrino. Y ahí empieza una producción de, sobre todo, cortisol y adrenalina. Cuando el organismo ve que hay una sobreproducción de cortisol y adrenalina, entonces el hígado también empieza a producir sangre, perdón, glucosa. Rubén Núñez, Nelson, Guevara, micrófonos. Bien, una de las cosas, escuchen esto porque esto es importante. Cuando el estrés se dispara, en este caso se dispara el cortisol, la adrenalina, entre otras hormonas, esto va también a hacer que el hígado produzca más glucosa. ¿Por qué creen ustedes que el hígado va a producir más glucosa? Recuerden, Rubén Núñez, Viviana, micrófono. ¿Por qué creen entonces ustedes que el hígado, cuando ve la cantidad de cortisol y adrenalina en el cuerpo, él se activa y empieza a producir más glucosa? Imagínense que la persona sea diabética. Imagínense que la persona sea diabética y en algunos casos ha tenido inclusive un paro diabético, un coma diabético después de un estrés. Después, diabéticos. Importante lo que le voy a decir, persona Viviana, micrófono. Los diabéticos, importantes los diabéticos. Muchos diabéticos han caído en coma y en algunos casos ha sido mortal después de un estrés. Y eso ocurre porque cuando el cuerpo produce mucho cortisol y adrenalina ante el estrés, el hígado sube la producción de glucosa de una manera desordenada, desproporcional. ¿Por qué lo hace? Recuerden que la glucosa es la gasolina de las células. Las células necesitan glucosa a nivel de la mitocondria para crear energía. Entonces, cuando el hígado ve esa amenaza, porque cuando él ve mucho cortisol, mucha adrenalina, de inmediato él también se activa y sube la cantidad de glucosa. Y la glucosa, ¿por qué lo hace? Porque la glucosa es el combustible que necesita la mitocondria en la célula para producir energía ya, rápido, urgente,
porque hay que correr, hay que huir ante la amenaza. Entonces están viendo el por qué algunos diabéticos que vienen muy bien de repente caen en coma, es por el estrés. Y muchas veces ese coma es hasta mortal. Vean cómo entonces se ve alterado el sistema endocrino. Ahora, ¿qué ocurre en el sistema gastrointestinal? ¿Qué ocasiona el estrés en el sistema gastrointestinal? Ya dijimos ahorita, ya dijimos ahorita que ante una situación de peligro, el cuerpo, el organismo, deja de enviar sangre para el sistema gástrico y se paraliza la digestión. Se paraliza la digestión porque ya no hay allí nada. Toda la energía del cuerpo va hacia los músculos de las piernas, más que todo, porque hay que correr. Entonces, ante eso, ocurre problemas gástricos sin lugar a dudas, sin lugar a duda. Y si el estrés prolongado lleva a una ansiedad, esa ansiedad va a producir de que la persona consuma alcohol, consuma cafeína, porque eso cree que la tranquiliza. Y otros se les quita el hambre, se les paraliza, deja de haber movimiento peristático y entonces sufren de estreñimiento. Todo por causa del estrés. Un estrés prolongado puede hacer de que pase mucho tiempo sin llegar sangre al intestino, al sistema gastrointestinal, puede paralizar la digestión, puede paralizar los movimientos peristáticos del intestino y puede crear problemas de estreñimiento. ¿Qué ocurre en el sistema reproductivo? Bueno, sin lugar a duda, el exceso de estas hormonas del estrés afecta las hormonas sexuales, tanto del hombre como de la mujer, y puede llevar entonces a problemas de la libido y el deseo sexual. De modo que el estrés crónico, que es el distrés, se desarrolla porque el cuerpo siempre permanece en alerta, aun cuando no hay peligro. Con el tiempo, una persona puede tener serios problemas de salud, como por ejemplo acné, eczema en la piel, hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 1 y tipo 2, obesidad, depresión, ansiedad, entre otras cosas. Entonces, estás notando todo lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando llegamos a tener un estrés disparado, sin control. Se altera el sistema cardíaco, sube la presión arterial, sube los niveles de glucosa en la sangre, se altera los ácidos grasos que también están en la sangre, se afecta la tiroide empieza a bajar su función. Las células inmunes del cuerpo disminuyen. Las células que están afectadas por virus pueden subir, células cancerígenas pueden incrementarse ante este estado del organismo. El flujo sanguíneo va a bajar en muchas partes, se afecta el metabolismo. Si sienten cuando hay un miedo, un peligro, que hasta la boca se reseca, la lengua se pone seca, deja de producir hasta saliva. Esto ocurre ante un momento de miedo, de tensión, entre otras cosas. Ahora bien, ¿qué hay que hacer entonces nosotros? ¿Qué tiene que ver el estrés con la nutrición? Bastante. Ya se ha comprobado que las vitaminas y los minerales son clave para mantener el cuerpo saludable y libre de estrés. De hecho, el complejo B, señores, todo el complejo B es clave para vencer el estrés, porque el estrés normal consume mucho complejo B. Y cuando este se hace anormal, es distrés, se multiplica el consumo de vitaminas, sobre todo la vitamina B.
en especial la vitamina B1, en especial esa vitamina. Hay un músculo en la espalda llamado el trapecio. Ese músculo necesita muchas vitaminas, sobre todo del complejo B, en especial la B1, para funcionar bien. Cuando no están, cuando hay un estrés excesivo, el organismo quema, por decirlo así, utiliza esas vitaminas y las quema, las consume. Entonces ese músculo se ve muy afectado porque él trabaja con muchas vitaminas, sobre todo la vitamina del complejo B. El trapecio es un músculo que está en la espalda, en la parte superior. Por eso es que cuando alguien está estresado, un masaje, un masaje en esa zona le cae muy bien. Por eso es que todos los masajes antiestrés, la principal zona a masajear es la espalda, sobre todo la parte superior a nivel de los hombros. Por ahí está el trapecio. Ese músculo se paraliza, se pone duro cuando hay estrés, porque entonces el estrés consume muchas vitaminas y minerales, sobre todo las vitaminas del complejo B, y este músculo para funcionar bien utiliza vitamina B, todas las vitaminas, en especial el complejo B, en especial la vitamina B1, que también se le llama tiamina. Entonces, por eso es que el masaje se da allí, porque allí el estrés ocasiona que se tense, queda tenso el músculo y puede doler. Y al estar tenso, ya él no circula, no hay microcirculación, no hay eliminación de ácidos lácticos, entonces se inflama, se endurece y duele. Entonces el masaje ayuda a activar el drenaje en la zona. Entonces es importante consumir vitaminas y minerales, sobre todo la del complejo B, para que nuestro cuerpo tenga reservas cuando haya un estrés normal, tenga entonces nutrientes para defenderse. Todos los omegas, los aceites omegas, 3, 6, 9, ayudan muchísimo al estrés. Ayuda inclusive también a la parte del cerebro. Los aminoácidos esenciales y no esenciales son claves, porque muchos aminoácidos son precursores de hormonas que son saludables en un estado normal. Por ejemplo, recuerden que tenemos en este caso podríamos hablar de eh, fue el nombre, triptófano. El triptófano es un aminoácido y el triptófano es un precursor de la hormona melatonina, que es la hormona del sueño. También es un precursor de la hormona serotonina, que es la hormona de la felicidad. Si nosotros dormimos bien, las cantidades normales, lo normal, y somos felices, eso combate de por sí al estrés. Aquí pongo también el chocolate, porque el chocolate tiene también varios aminoácidos que ayudan a la producción de endorfinas. Las endorfinas también se le llama hormona de la felicidad. Los arándanos son ricos en nutrientes para combatir el estrés, el tomar agua, el hacer ejercicio, señores. Todo esto va a ayudar. Y aparte de esto, hay cosas que hay que eliminar de nuestra nutrición. Por ejemplo, la cafeína. El exceso de cafeína no ayuda al estrés. Algunos pudieran sentir que lo calma, pero después es peor. Los azúcares refinados, señores. Los azúcares refinados. Entonces vamos a evitar los azúcares refinados, vamos a evitar la cafeína, alimentos que son ultra procesados, vamos a eliminarlo. Entonces, en este caso, todas estas vitaminas, minerales, los omegas, aminoácidos, los arándanos, el tomar agua, el hacer ejercicio, cuán vital también es para vencer el estrés. Pero lo que le quiero mencionar es que todos estos nutrientes que están acá están en nuestros productos.
Aquí en nuestro producto están todos los aminoácidos, entre ellos el triptófano, la arginina, que ayuda a dilatar las arterias y venas para que se oxigene todo el cuerpo. Hay una cantidad de aminoácidos que son precursores de hormonas, como la hormona de la leptina y la greglina, que es la hormona del hambre y de la saciedad. Estas dos hormonas deben coexistir para que haya un equilibrio entre el hambre y la saciedad. Entonces, recuerden que si caemos en estrés por falta de nutrición, el estrés puede llevar a la ansiedad o puede llevar a la depresión. La ansiedad puede llevar a su vez a la obesidad. La depresión puede llevar a la pérdida de peso. Recuerde que la ansiedad es el temor al futuro. Juliet Hernández. La ansiedad es el temor al futuro. La depresión es el temor y miedo del pasado, cosas que pasaron. Una puede llevar a Rosa Hernández. Una puede llevar a la obesidad y otra puede llevar a perder peso. Entonces, el estrés hay que evitarlo para no caer ni en ansiedad ni en depresión. Ahora, ¿qué es lo contrario a esto? La paz, la tranquilidad. Cuando alguien está ansioso es porque se preocupa por el futuro. Cuando está depresivo es porque se preocupa por el pasado. Cuando alguien está tranquilo y pacífico es porque vive el presente. Entonces, nuestro presente debe ser que debemos cuidar nuestra nutrición. Tiene que ver mucho la nutrición para que nuestro organismo pueda tener las reservas de vitaminas, minerales y aminoácidos para hacer el equilibrio en el sistema hormonal y no ocurra ese desorden en nuestro organismo cuando está disparado el distrés. Debemos vivir el presente. Eso crea paz y tranquilidad cuando nosotros nos cuidamos, cuando descansamos bien, cuando tomamos el agua suficiente diariamente, cuando hacemos ejercicio y cuando nos nutrimos de manera correcta. Recuerden que lamentablemente en este momento no podemos conseguir alimentos nutritivos en los supermercados, lamentablemente. Ni siquiera en los vegetales que se venden por allí. Muchos ya están débiles, se han contaminado y no son nutritivos. Por eso es que Go Life trae ante nosotros el Nutret, el Prodaire, el Dicofi Life, entre otros productos que realmente tiene todo lo que tu cuerpo necesita para que entonces el organismo tenga las reservas, la materia prima para mantener el equilibrio metabólico. Y como consecuencia de un equilibrio en nuestra nutrición, también va a haber un equilibrio hormonal. Y cuando hay un equilibrio hormonal, siempre va a haber estrés en algo, pero no vamos a caer en el distrés. Hay un estrés normal que nos puede hasta salvar la vida en un momento dado, pero no vamos a caer en el estrés prolongado, el estrés crónico o el estrés llamado distrés, porque ese es el estrés patológico. Podemos evitarlo si nos nutrimos bien, si tomamos suficiente agua, hacemos ejercicio, descansamos lo suficiente. Por eso, no vayamos a caer en el error de dejar de alimentarnos, porque allí está la clave. Allí está la clave. Una buena alimentación, junto con el descanso, junto con hacer ejercicio, combate el estrés malo, porque siempre va a haber un estrés normal que nos va a ayudar a seguir adelante. Así, chicos, ya vieron el mecanismo de acción. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando hay un estrés negativo? Así que vamos a cuidarnos para no caer
en ese estado que puede ser hasta mortal. Bien, si hay preguntas, es el momento entonces de hacerlas.